Por favor, recoja la caca de su perro. ¡Ay, qué asco! Perdón. Su perro ha hecho caca aquí. No creo. Lo vi. Su perro lo hizo. Por favor, ¿puede recoger la caca? Bueno, no puedo recogerla. ¿Por qué? No tengo bolsa. Siempre hay que llevar una bolsa. No está bien dejar caca en la calle. Lo siento. La próxima vez traeré una bolsa. Pero ahora tiene que recogerla. No puedo. Y no quiero. Sí puede. Y tiene que hacerlo. Aquí tiene una bolsa. Un patinete casi atropella a María. ¡Ay! Casi me atropella. ¿Qué hace? ¡No la vi! Lo siento, de verdad. Yo estaba cruzando. Usted también tiene que mirar. Sí, pero usted va demasiado rápido. Además, esto es una zona peatonal. Tiene que ir más despacio. Y tener más cuidado. Es que voy con prisa. Eso no es excusa. La calle es para todos. Vale, voy más despacio. Lo siento otra vez. Vale. Gracias. Alguien se cuela delante de María. Perdón, yo estaba aquí. No, yo estaba aquí primero. No, señora. Me toca a mí. Pues ahora estoy yo. Y tengo prisa. Yo también tengo prisa. Por favor, me toca a mí. Ay, qué drama. No es drama. Es respeto. Bueno, yo me quedo aquí. Entonces usted es muy maleducada. ¿Maleducada? ¿Yo? Sí, muy maleducada. Ay, está bien. Pase. Una furgoneta bloquea la entrada de María. Ay, no puedo entrar. Perdón, ¿es su furgoneta? Sí, es mía. Voy a entregar esto. Y luego la muevo. No, señor. Está bloqueando mi entrada. Es solo un minuto, ¿vale? No puedo esperar. Necesito entrar ahora. Ay, siempre lo mismo. Estoy trabajando. Lo entiendo. Pero tiene que mover la furgoneta. Bueno, está bien. La muevo ahora. Gracias. Cuidado con el agua, María. ¡Ay! ¿Qué es esta agua? Perdón, ¿qué pasa arriba? Nada, solo agua. Pero me cayó encima. Estoy muy mojada. Lo siento. ¿Puede tener cuidado, por favor? Estoy limpiando el balcón. Sí, pero el agua baja a la calle. Bueno, es solo un poco. Señor, es más que un poco. Por favor, tenga cuidado. Estoy muy mojada. Sí, tiene razón. Lo siento otra vez. Tendré más cuidado. Gracias. María quiere devolver un vestido. Perdón, quiero devolver este vestido. Aquí tiene el recibo. Lo siento. No puedo devolverle el dinero. ¿Por qué? Es de rebajas. Solo podemos cambiarlo. Nadie me dijo eso al comprarlo. Es la norma de la tienda. Eso no está bien. Yo quiero mi dinero.
Voy a hablar con la encargada. Un momento, por favor. He hablado con la encargada. Lo siento. No podemos devolverle el dinero. Pero puede cambiarlo. Bueno, quería mi dinero. Pero acepto el cambio. Gracias.